Hola, el día de hoy vamos a resolver un taller sobre las leyes de Newton, así que vamos a leer el enunciado. La masa 1 es de 250 kilogramos, mientras que la masa 2 es de 45 kilogramos. Debemos determinar tanto la aceleración del sistema como la tensión de la cuerda que une los bloques. Además, debemos realizar los diagramas de cuerpo libre por separado para cada bloque. Bueno, primero vamos a reunir la información que ya tenemos y la vamos a mostrar en nuestra gráfica. Como ya sabemos, la masa 1 es correspondiente a 250 kilogramos, por lo cual es mayor a la masa 2. ¿Esto qué quiere decir? En la gráfica podemos ver que al ser la masa 1 mucho mayor, está arrastrando a la masa 2. O sea que la fuerza se va a hacer en dirección a la derecha. También nos dan un ángulo que vamos a tener en cuenta que es de 30 grados. Bueno, lo primero que vamos a hacer es realizar un plano cartesiano. Entonces, como pueden ver acá, yo ya hice con mis ejes X y Y. Ahora, tenemos que marcar las fuerzas. Por ejemplo, la primera fuerza que vamos a marcar va a ser la tensión. ¿Cómo sabemos cuál va a ser la tensión? La tensión es esta. O sea, la tensión va a ser como esa cuerda en la que está la masa y este circulito. Entonces, por eso la graficamos de amarillo y esta va a ser la tensión y va a estar en el lado izquierdo. El peso 1. El peso va a ser igual a la masa por la gravedad. La gravedad siempre va a ir mayormente abajo. Entonces, por ende, el peso 1 va a ir hacia abajo. Y podemos ver que acá lo hemos puesto. Podemos ver que entre esta intersección se forma un ángulo. Este ángulo va a ser igual a 30 grados. ¿Por qué? Porque este ángulo siempre va a ser igual a esto. O sea, por ejemplo, digamos que acá hubiese un 45, acá sería un 45. Pero en nuestro ejemplo, acá hay un 30. También vamos a utilizar la fuerza normal, esa va hacia arriba, entonces esta la ponemos acá. Y vemos que entre la fuerza normal y entre este eje se forma un ángulo de 90 grados. Ahora como podemos evidenciar, acá se puede formar un triángulo. Entonces ese triángulo nos va a ayudar a realizar nuestro ejercicio. Y listo, entonces hemos pasado ese triángulo acá. Vemos que tiene tres colores. Uno, el color morado es para el peso 1. El color azul va a ser para el peso 1 en Y y el color naranja para el peso 1 en X. Podemos ver que se forma un ángulo y va a ser de 30 grados. Necesitamos tener en cuenta tres fórmulas súper importantes. La primera, que el peso va a ser igual a masa por gravedad. La segunda, que seno del ángulo teta va a ser igual a coseno sobre hipotenusa y que coseno del ángulo teta va a ser igual a cateto adyacente sobre la hipotenusa. Listo. Entonces, perdón, mi error, este no era coseno sino cateto opuesto y este era cateto adyacente. Mi error, disculpen. Ahora sí. Vamos a utilizar estas dos fórmulas con eso. Entonces, primero vamos a utilizar la de seno del ángulo teta. Entonces, vamos que el ángulo es 30 grados, así que ponemos 30 grados. El cateto opuesto es P1X, como pueden ver. Y después la hipotenusa va a ser P1. Y ya. Ahora, lo que vamos a hacer es despejar P1X. Entonces, lo primero que vamos a hacer es que este P1 lo vamos a pasar que está dividiendo al otro lado multiplicar. Y vamos a girar la ecuación. ¿Por qué? Porque pues estamos más acostumbrados como a girarla. La pueden dejar así, no importa, no hay ningún cambio así muy significativo. Listo. Después de girarla, ahora lo que vamos a hacer es que, como ya les he dicho, este peso se va a reemplazar. ¿Por qué se va a reemplazar? Por masa por gravedad. Entonces, el peso va a ser igual a masa 1 por gravedad de seno de 30 grados. Ahora vamos a reemplazar. Sabemos que como el ejercicio lo había hecho, la masa 1 va a ser igual a 250 kilogramos. La gravedad, en este caso yo la he puesto como 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Si quieren la pueden poner como 10, es mucho más exacta, pero en el ejercicio la voy a realizar como 9,8. Y después seno del ángulo por 30 grados. Lo que nos va a dar que P1X va a ser igual a 1225. Este dato lo tenemos que guardar porque más adelante lo vamos a usar. Ahora haremos lo mismo pero con coseno. Entonces ponemos que coseno del ángulo teta, el ángulo es 30 grados, lo he vuelto a poner acá, va a ser igual al cateto adyacente que es P1Y, como lo pueden ver acá, y va a ser igual a la
sobre la hipotenusa, que la hipotenusa va a ser P1, como pueden ver. Listo. Vamos a hacer lo mismo que hicimos en el primer punto. Lo que vamos a hacer es despejar P1Y. Entonces, este P1 que está acá, lo vamos a pasar, que está dividiendo, al otro lado va a pasar a multiplicar. Y vamos a girar la ecuación. Vamos a tener en cuenta también que el peso va a ser igual a masa por gravedad. Entonces, vamos a reemplazar ese P1. Entonces, quedándonos que P1Y va a ser igual a masa 1 por gravedad por coseno de 30 grados. Entonces, ahora, ya con estos resultados, ahora sí podemos reemplazar valores. Por ejemplo, sabemos que la masa 1 es igual a 150 kilogramos, la gravedad es 9,8 metros sobre segundo al cuadrado, todo esto multiplicado por coseno de 30 grados. Y nos va a dar que P1Y va a ser igual a 2056,8. Bueno, ahora lo que vamos a hacer son las sumatorias de las fuerzas. Vamos a hacer de los dos bloques, el bloque 1 y el bloque 2. Primero vamos a empezar por el bloque 1. Esta gráfica es del ejercicio que les había mostrado, por ejemplo, es este que tengo acá. Esta es, pero solamente que la he puesto ya está bien hecha y bien puesta. Listo. Vamos a tener en cuenta unos datos antes de empezar. Primero, hay dos tipos de sumatorias. La sumatoria de f en x y la sumatoria de f en y. Esta la sacamos por medio de esta gráfica. Primero, por ejemplo, en f en x nos cuadramos en la línea x. Por ejemplo, vemos que el peso 1 en x está a favor del movimiento, por eso va a ir positivo. Y la tensión va a ir en contra, entonces por eso va a ir negativa. Entonces, por eso hemos puesto que la sumatoria en f en x va a ser así. Después, la sumatoria en f y. Como sabemos, no hay ningún movimiento ni hacia arriba ni hacia abajo del bloque 1, o sea, de M1. Entonces, lo que hacemos para nuestro ejercicio es dejar los valores predeterminados. Por ejemplo, acá sabemos que se utiliza el signo positivo. La fuerza normal va a ser positiva. Y el peso 1 en Y, este lado va a ser negativo, entonces por eso le hemos puesto negativo. También tenemos que tener en cuenta que la sumatoria en F, si está quieto o inmóvil, va a ser 0. Pero si está acelerando, esta sumatoria de la fuerza va a ser igual a sobre masa por aceleración, ya que en este se está ejerciendo una fuerza. Vamos a empezar por estos dos. Entonces, vamos a empezar por X, la sumatoria de Fy. Como ya sabemos, en la sumatoria de Fy no se está realizando ninguna fuerza, entonces la vamos a reemplazar por 0. Y esto nos va a quedar igual, así que 0 va a ser igual a F, la fuerza normal, menos el peso 1 en Y. Este va a ser del eje Y. Ahora lo vamos a hacer en el eje X. Sabemos que en el eje X sí se está haciendo movimiento, por eso vamos a utilizar esa. Entonces, la sumatoria de Fx la vamos a reemplazar por masa 1 por aceleración. Todo esto igual a peso 1 de X menos la tensión. La tensión ya sabemos que estaba desde acá. Ahora continuaremos con la sumatoria del bloque 2. Ya sabemos que ya hicimos el bloque 1, que era M1, ahora lo hacemos con M2. Graficamos nuestra línea XY, entonces podemos ver que la tensión en este momento va a ser amarilla y esta está a favor, porque por ejemplo podemos ver que la tensión va a favor con el movimiento. Y el peso 2, como ya habíamos dicho, este va a ir hacia abajo, ya que es por lo de la gravedad. Y también tener en cuenta que son 30 grados. Listo. Para que puedas entenderlo un poco mejor, he hecho una gráfica así aparte, como hicimos con el bloque 1. Este es X, este es Y, y podemos ver que la tensión está positiva y el peso 2 va a estar negativo. ¿Por qué? Porque en este lado, o sea, no, el peso 2 va en contra del movimiento, ¿sí? Este va tirando hacia abajo. Entonces, vamos a utilizar. El movimiento se está haciendo en la sumatoria de Fy, ya que podemos ver que en X no se está haciendo nada. Entonces, lo que vamos a hacer es que ese movimiento lo vamos a reemplazar por masa 2 por aceleración. Todo esto igual a la tensión menos el peso 2.
este va a quedar negativo porque no está, o sea, el P2 está en contra. Por ejemplo, la tensión va a favor, ya que va subiendo, pero este va bajando. Y listo. Entonces, como ya sabemos, ese P2, peso, es igual a masa por gravedad. Entonces, lo que vamos a hacer hasta el momento es dejarlo así, quedándonos que M2, la masa 2, va por aceleración es igual a tensión menos masa 2 por gravedad. Estos dos resultados los vamos a tener muy en cuenta para el siguiente paso. Bueno, en este paso lo que vamos a hacer es igualar estos dos. Primero, vamos a revisar que estas dos fórmulas tienen algo en común, tienen dos incógnitas. No sabemos aceleración y tensión, no sabemos aceleración y tensión. Lo que vamos a hacer es despejar una de las dos. Tenemos que tener en cuenta que por qué utilizamos las dos, porque por ejemplo, si tuviéramos una incógnita, fácilmente podríamos utilizar una fórmula, pero en este caso no tenemos dos, así que son necesarias dos fórmulas. Entonces, en este caso yo he despejado tensión, ustedes pueden hacer aceleración. Y entonces acá podemos ver que pasamos, acá lo que hicimos fue pasar la tensión que estaba negativo al lado positivo y después M1, la masa 1 por aceleración, la pasamos al otro lado y quedó restando. Y acá lo que hicimos fue que la masa 2 por gravedad la pasamos al otro lado quedando positiva y giramos la ecuación. Ahora lo que hacemos es que esta tensión azulita y la tensión verdecita la vamos a igualar, quedándonos que el peso 1 en X menos la masa 1 por aceleración va a ser igual a masa 2 por aceleración más masa 2 por gravedad. Listo, ahora lo que tenemos que hacer es ir despejando. Lo primero que vamos a hacer es despejar P1X, o sea, lo que hacemos es que la masa 1 por aceleración la pasamos a este lado, quedándonos positiva. Lo que tenemos que hacer es sacar factor común. Por ejemplo, podemos ver que acá hay dos términos en común, la masa 2 por aceleración y la masa 1 por aceleración. Entonces vamos a pasar la masa 2 por gravedad al otro lado a restar y estos dos lo dejamos para hacer factor común, quedándonos que la aceleración va a estar multiplicada por la sumatoria de masa 1 y masa 2. Y esto lo que vamos a hacer está multiplicando, lo pasamos a dividir. Y con esto hemos despejado la aceleración. Listo. Ahora, le damos vuelta y vamos a proceder a reemplazar valores. Por ejemplo, sabemos que el peso 1 en X nos dio 1225 newtons. Y la masa 2 corresponde a 45 kilogramos. Y que la gravedad va a ser 9,8. La masa 2 va a ser igual a 45 kilogramos y la masa 1 va a ser 250 kilogramos. Multiplicamos estos dos valores, lo que nos va a dar 441 newtons, y estos dos los sumamos quedándonos de esta manera. Ahora, lo que vamos a hacer es restar, quedándonos que 784 newtons va a ser dividido sobre 295 kilogramos. Pero antes de eso tenemos que tener en cuenta algo muy importante, y es que los newtons son iguales a kilogramos por la masa sobre metros sobre segundo al cuadrado. Por eso acá lo hicimos para cancelar los kilogramos de una, quedándonos que la aceleración va a ser 2,65 metros sobre segundo al cuadrado. Así que ya hemos logrado nuestra primer incógnita. Y ahora lo que nos falta es sencillo. Lo que vamos a utilizar es una ecuación 2, que ya habíamos dicho que es tensión es igual a peso 1 en X menos masa 1 por aceleración. Vamos a reemplazar valores. El peso 1 en X va a ser 1225, la masa 1 250 kilogramos, la aceleración, que es lo que acabamos de encontrar, 2,65 metros sobre segundo al cuadrado. Operamos, lo que nos va a dar que la tensión va a ser igual a 562,5 newtons. Y ya nuestra respuesta final sería que la aceleración es igual a 265 metros sobre segundo al cuadrado y que la tensión es igual a 562,5 newtons. Espero que les haya gustado el video y que les haya quedado claro otro problema de
Bueno, otro problema acerca de las leyes de Newton.